Hola amado, Dios te bendiga, buen día, qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 18 del Evangelio según San Lucas. En este capítulo encontramos una temática muy importantísima para nuestra vida espiritual. Temas demasiado poderosos y es importantísimo, escucha bien, es demasiado vital que tú leas todo el capítulo. Tiene 43 versículos, pero préstale atención, léelo detalladamente y aplica lo que Dios tiene para decirte a través de Lucas 18. Vamos a encontrar aquí, por ejemplo, del versículo 1 al 8, la parábola del juez injusto. Jesús nos enseña allí sobre la importancia de la oración persistente. Luego, versículo 9 al 14, aparece la parábola del fariseo y el publicano, y allí Jesús enseña sobre la humildad y el arrepentimiento, que no debemos ser arrogantes ni nada de esto. Luego, versículo 15 al 17, aparece el momento de Jesús y los niños, cuando los discípulos intentan detener a los niños, pero Jesús enseña sobre la importancia de recibir el reino de Dios como un niño y que los niños también son importantes para Dios. No debemos menospreciarlos ni dejarlos a un lado. Ellos también hacen parte del redil de Dios. Versículo 18 al 27 aparece el relato del joven rico y Jesús allí a través de este relato enseña sobre la dificultad de entrar en el reino de Dios con riquezas. Mira bien, dificultad. Él no dice que es imposible. Dice, es difícil que un rico entre al reino de los cielos. Luego viene el versículo 28 al 30, donde aparece la recompensa de los discípulos y Jesús les promete a ellos que tendrán una recompensa. A todos los que dejan todo por Él tendrán recompensa, pero que la recompensa no es tanto aquí en la tierra, sino en el cielo. Luego el versículo 31 al 34 aparece la tercera predicción de la pasión. Jesús habla sobre su muerte y resurrección por tercera vez. Y versículo 35 al 43 aparece el relato de un ciego en Jericó y Jesús lo sana y le restaura la vista, enseñándonos que Él es quien nos saca de las tinieblas a su luz admirable. Interesante. Este capítulo nos muestra entonces la importancia de orar con persistencia, demostrar humildad y arrepentimiento, recibir el reino de Dios con inocencia, dejar todo por seguir a Jesús y confiar en la recompensa de Dios. Esto es lo que encontramos en todo el capítulo. Entonces vamos a leer Lucas capítulo 18. Dice la Biblia: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Importantísimo, note si bien, dice la necesidad de orar. Entonces, ¿qué es la oración? Una necesidad. Hay muchas personas hoy día, y yo he escuchado algunos predicadores donde dicen que la oración es un don. Este hermano sí tiene el don de la oración, este hermano sí esto y aquello. Pero vamos a ir al tema bíblico. Si la oración fuese un don, entonces recuerda que los dones no fueron repartidos a todas las personas. El Espíritu Santo dio dones de acuerdo a su voluntad y lo dio a cada uno. Cada uno tenemos dones diferentes. Entonces, si la oración es un don y si yo no tengo el don de la oración, entonces no estoy obligado a orar. O sea, solamente unos pocos deben orar, solo los que tengan el don. Como predicar. Si yo no tengo el don de predicar, no debo predicar porque puedo tener otro don. Si yo no tengo el don del canto, pues no debo cantar, porque puedo tener otro don. Entonces, estos son los dones. Ahora, si yo no tengo el don de la oración, ¿no debo orar? Es que la oración no es un don. Entonces aquí confirmamos esto. ¿Qué es la oración? Lucas 18:1 lo afirma. Dice, la oración es una necesidad. Porque Jesús enseña sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Importantísimo. Otro punto importantísimo en este relato de Lucas 18. Mira que este tema de la oración Jesús lo trae y allí la primera palabra que utiliza Lucas es un conector con el capítulo anterior, donde dice también les refirió. O sea, después de lo que habla en el capítulo 17, ahora en el capítulo 18 dice también,
Y este detalle es para destacar que la amonestación de orar siempre y no desmayar sigue inmediatamente al tema del tiempo de crisis que vendrá al segundo advenimiento o que precederá al segundo advenimiento. Mira bien, el tiempo de crisis del cual estudiamos el día anterior, el día de ayer, nótese bien, esos tiempos duros, donde dice que 2 mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada, 2 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Este texto lo utilizan para hablar del rapto secreto, pero no se está refiriendo a eso. Se refiere, ayer no alcanzamos a explicar, pero te lo digo, estos textos se refieren a el evangelio que llega a un lugar. No todos lo aceptan. El que acepta el evangelio es tomado por Cristo Jesús. El evangelio lo toma, lo transforma, le llena su vida de poder, pero el que no es dejado, porque Jesús dijo, el que conmigo no está, está contra mí, y el que conmigo no junta, desparrama. Pero aquí no se está refiriendo al rapto secreto, no, para nada, se está refiriendo a la aceptación del evangelio. Aquel que acepta el evangelio es tomado por Cristo, y el que no, pues es dejado a un lado. Entonces todo ese tiempo de crisis que se vivirá antes de la venida de Cristo Jesús necesita enfrentarse con oración, y por eso Jesús habla en el capítulo 18 sobre la oración. Por eso es importantísimo que le prestemos mucha atención. Voy a leerte varios textos de la sierva del Señor referentes a la oración para que tengamos claro lo que significa y las implicaciones que tiene la oración. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 96, dice la sierva del Señor: cada cristiano será asaltado por las seducciones del mundo, los clamores de la naturaleza carnal y las tentaciones directas de Satanás. Estas son las seducciones del mundo. Nadie está seguro. Cualquiera que haya sido nuestra experiencia, por elevada que sea nuestra posición, necesitamos velar y orar de continuo. Debemos ser dominados diariamente, nótese bien, debemos ser dominados diariamente por el Espíritu de Dios, o seremos dominados por Satanás. Interesante esto y muy vital. Debemos ser diariamente. Y allí dice, por alta que sea nuestra posición. No importa si eres pastor, si eres un gran líder, no importa lo que seas. Necesitas diariamente ser dominado por el Espíritu de Dios. De lo contrario, serás dominado por Satanás. Libro La Temperancia, página 120, sigue diciendo: cultivad la costumbre de conversar con el Salvador cuando estéis solos, cuando andéis o estéis ocupados en vuestro trabajo cotidiano. Eleves el corazón de continuo en silenciosa petición de ayuda, de luz, de fuerza, de conocimiento. Sea cada respiración una oración. Gloria al Señor, qué maravilloso. Cuando nosotros mantenemos esto en nuestro corazón, estaremos bien. Por eso dice la ley del conquistador, uno de los puntos de la ley del conquistador, recuerda los clubes de nuestra iglesia, hay muchos que atacan los clubes de la iglesia, y yo te digo aquí, si yo soy hoy lo que soy, es primero gracias a Dios obviamente, pero gran parte de lo que hoy yo soy y de la decisión que tomé de escoger estudiar licenciatura en teología para ser un pastor de la iglesia adventista, en gran parte se lo debo a los clubes de nuestra iglesia. Club de Conquistadores, allí en ese lugar, Sebna, Saravena Central, Club de Conquistadores, donde formé luego guía mayor, allí llegó ese deseo de irme a estudiar licenciatura en teología. Así que los clubes son muy importantes, y el Club de Conquistadores dice que en uno de sus puntos, conservar una canción en el corazón. Nótese bien, esto se le enseña a los jóvenes de nuestra iglesia, que conserven una canción en el corazón. Meditar en Jesús ha de ser mi afán, como dice el himno. Consejos sobre la salud, página 359, dice la sierva del Señor: siempre está abierta la vía de acceso al trono de Dios. No siempre podemos orar de rodillas, obviamente, pero nuestras peticiones silenciosas pueden ascender constantemente hacia Dios a fin de solicitar poder y dirección. Cuando seamos tentados, como lo seremos, podemos correr hacia el lugar secreto del Altísimo. Sus brazos eternos nos sostendrán. Gloria al Señor. Ahí está toda la ayuda que nosotros necesitamos. Libro Ministerio de Curación, página 408, dice: no siempre es necesario arrodillarse para orar. Cultivad la costumbre de conversar con el Salvador cuando estéis solos, cuando andéis o estéis ocupados en vuestro trabajo cotidiano.
eleves el corazón de continuo en silenciosa petición de ayuda, de luz, de fuerza, de conocimiento. Sea cada respiración una oración. Una vez más y última cita, Mi vida hoy, página 18, dice la sierva del Señor: la oración, ya se eleve en público, ya se ofrezca sobre el altar de la familia o en secreto, coloca al hombre directamente en presencia de Dios. Mediante la oración constante, los jóvenes pueden adquirir principios tan firmes que ni siquiera las tentaciones más arrolladoras los aparten de su fidelidad hacia Dios. Gloria al Señor. Ahí está todo lo que nosotros necesitamos, querido amigo, para orar. Y Jesús enseñó aquí en esta parábola sobre lo que es orar, una necesidad. ¿Qué es una necesidad? Algo que nos hace falta, que si no suplimos vamos a tener problemas. Por ejemplo, el comer. ¿Es una necesidad alimentarnos? Claro que sí. Si tú no te alimentas, te vas a debilitar al punto que puedes perder la vida. Tomar agua es una necesidad también. Vestirnos es una necesidad. Imagínate que tú no te vistas, salgas a la calle desnudo, es una vergüenza. Entonces, la necesidad es algo que nos hace falta y obligatoriamente tenemos que suplir, si no vamos a poseer problemas. Entonces, la oración, si es una necesidad, es algo que debemos suplir. De lo contrario, vamos a tener problemas. Y Jesús aquí nos enseñó sobre esto. Ahora, luego el versículo 9 al 14 viene hablando sobre cómo orar. Ya habló sobre la importancia de orar a través de la parábola del juez injusto. Puedes leer, esto significa la persistencia que debemos tener en la oración. Ya lo enseñó. Ahora el versículo 9 al 14 nos dice sobre cómo orar con humildad de corazón. Y allá hay dos hombres orando, el fariseo y el publicano. El fariseo decía: Señor, gracias porque no soy como aquel hombre pecador y todo. O sea, culpaba a los demás, se fijaba en los demás. Pero el publicano se fijaba en él, sus errores, lo que era, reconocía su pecado, se humilló ante el Señor y por eso recibió perdón. Así que si tú te fijas en las demás personas, en cómo son los demás, hay muchos que dicen: yo no volví a la iglesia porque es que allá en la iglesia hay mucho pecado, porque es que en la iglesia hay mucha hipocresía, porque es que en la iglesia esto, porque es que en la iglesia aquello, yo aquí en la casa oro porque allá en la iglesia hay mucha maldad. ¿Crees tú que esa oración es aceptable ante Dios? Pues te digo aquí, según Lucas 18, que no eres acepto ante Dios. ¿Por qué? Porque te estás fijando en las demás personas y en los pecados de las demás personas y no en tu propia vida. Tú eres igual que otro, no eres mejor que otra persona. Todos somos iguales, todos necesitamos, escucha bien, todos necesitamos la gracia de Cristo Jesús. Por eso debes ir a la iglesia. Que hay hipocresía en la iglesia, que hay pecado en la iglesia, no importa, tú debes ir y allí tú mismo buscar la dirección de Dios, no el error del otro hermano o los problemas de los otros hermanos. Claro, sí, cuando tú ves un hermano que está en error, dice la Biblia, esto ya lo hemos estudiado en Mateo 18, tú debes ir y hablar con él y entonces hacer lo que él pueda arrepentirse. Esto lo leímos también ayer, acerca del perdonar. Pero si tú te fijas en las demás personas, en los errores que ellos cometen y por eso no vas a la iglesia, entonces estás perdiéndote, porque estás basando tu salvación en las demás personas y no en Cristo Jesús. Así que esto nos enseña, esos versículos, la humildad, ser humilde, reconocer nuestros errores, no los errores de los demás, reconocer nuestros errores y pedir el perdón. Luego, versículos 15 al 17, Jesús presenta sobre lo importante que son los niños. Debemos considerarlos valiosos. Hay algunos que tildan a los niños de rebeldes y todo lo demás y ellos no merecen salvación y pretendemos que los niños se comporten como adultos cuando nosotros los adultos ni siquiera nos comportamos igual como adultos. Entonces, ¿cómo voy a pretender que un niño se comporte así? Hay que entenderlos, claro, corregirlos con amor, eso sí, pero dejarlos que sean niños porque ellos son niños. Los niños son así, todos pasamos por esas etapas, así que debemos tener paciencia. Y Jesús los tuvo paciencia y algo muy importante, los amó y les dijo, para ellos también es el reino de los cielos. Así que nosotros, queridos adultos, nosotros debemos tener paciencia a los niños, amarlos y corregirlos con amor. Luego viene el versículo 18 al 30, esto ya lo estudiamos allá en Mateo 19, donde aparece el joven rico. Ya lo leímos allá en Mateo 19, no es necesario profundizar en esto.
pero sí aquí se habla sobre lo importante de centrar nuestros ojos, nuestra mirada en Cristo y no en las riquezas. Porque es imposible que un rico entre al reino de los cielos. ¿Por qué? No porque tenga riquezas, no porque las riquezas no son malas. Lo malo es dónde pones tu mirada. Porque donde esté tu tesoro, allí también estará vuestro corazón. Esto ya lo estudiamos en los días anteriores aquí en el libro de Lucas. ¿Dónde estás poniendo tu mirada? ¿En las cosas del cielo o en las cosas de la tierra? Este joven rico tenía su mirada en las cosas de la tierra. Sin embargo, Jesús le enseña sobre lo que debemos hacer. Primero, guardar los mandamientos. Es importante. No te da salvación, pero sí hay que hacerlo. Y lo primero que todo es amar a Cristo Jesús. Cuando tú amas a Cristo Jesús, estás dispuesto a hacer todo por Él. Y es lo que le faltaba a este joven rico. Él guardaba los mandamientos, pero no tenía amor. De nada le servía. Tú puedes hacer muchas cosas buenas, pero si no tienes amor, de nada sirve. Y entonces, para finalizar esta reflexión, vamos al versículo 35 al 43. Termina el capítulo hablando sobre un ciego en Jericó que recibe la vista. Y viene, mira bien, esto ya lo estudiamos allí en Mateo 20 y en Marcos 10. Pude profundizar un poco, pero quiero hablarte una vez más. Este hombre venía hablando y aunque los demás trataban de detenerlo, lo detenían, dice el versículo 39, y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Nótese bien, los demás intentaban detenerlo, pero él seguía, insistía, porque él sentía la necesidad de ir a Jesús. No veía nada, pero fue a Jesús y pudo ver, vio todo. Querido hermano, esto es Cristo Jesús. Tal vez hoy tú no veas nada, no veas una posibilidad, no veas una salida a tu problema, no veas soluciones, no sepas cómo salir de este problema en el cual estás. Pero si tú vas a Jesús, Él te puede hacer ver y tú verás la solución. Hay muchas barreras, muchos obstáculos. Tal vez te estás desanimando, no quieres ir a la iglesia porque tal hermano te miró mal, porque tal hermano te habló mal. Estás como este ciego, la gente tratando de detenerlo, pero toma el ejemplo de este hombre. Mira, aunque todos lo detenían, él seguía insistiendo porque su deseo era estar con Jesús. Así debe ser hoy nosotros. No importa quién hable de nosotros, no importa quién nos critique o cuánto nos critiquen, no importa lo que nos digan, nosotros debemos insistir y permanecer allí en la iglesia, porque Cristo nos dará salvación. Por eso, querido hermano, hoy es necesario que te aferres a Cristo, no te sueltes de Él y ve a donde Él te invita a ir. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 18 del Evangelio según San Lucas. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!